¿qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en una obra que es, bueno, un pilar gigantesco de la literatura, Don Quijote de la Mancha. Tenemos unos fragmentos que pintan un cuadro fascinante. Así es. Una novela que Cervantes publica ya, pues con bastante vida recorrida, ¿no? La primera parte en 1605. Imagínate, después de ser soldado, de estar cautivo en Argel, de ser funcionario. Uf, toda una vida. Exacto. Y toda esa experiencia, fíjate, se siente, se destila en el libro. Y vaya que se siente. La idea hoy es pues desmenuzar un poco lo que nos muestran estos textos. Los personajes, que son inolvidables, claro, los giros clave de la trama que podemos ver, y por qué nos sigue diciendo tanto hoy en día. Exacto. Hablaremos de su estructura, de esas historias que mete dentro de la historia principal y, obvio, de este juego constante entre la locura y la cordura. Es un viaje, sí, por la Mancha, pero sobre todo por la mente humana, ¿no? Y mencionaremos, claro, esa técnica tan curiosa del manuscrito encontrado. Ah, sí, la de Cide Hamete Benengeli. Esa misma, que le da un toque como de misterio o de crónica encontrada casi por accidente. Un juego muy interesante de Cervantes. Pues arranquéramos por el corazón de todo. Alonso Quijano. Un hidalgo ya cincuentón que de tanto leer y leer libros de caballerías, se le va un poco la cabeza, ¿no? Se le va, sí. Pierde el juicio, como dice el libro, y decide que tiene que ser caballero andante. Y ahí nace Don Quijote. Don Quijote de la Mancha. Y con él pues nace su idealización, su dama, Dulcinea del Toboso, que en realidad está inspirada en una labradora, Aldonza Lorenzo. Que igual ni se entera de nada, pobre. Probablemente no. Y claro, su escudero, Sancho Panza. El contraste perfecto. Un campesino muy realista, pegado a lo suyo, a la comida, a sus refranes. Ese contrapunto es genial. Hablemos de la primera parte. Los inicios son clave, ¿no? Esa ceremonia de caballero en la venta. Que él ve como un castillo, claro. Exacto. Y el ventero, que es bastante listo, le sigue la corriente. Sí, un tipo muy pícaro. Incluso se inventa que él también tuvo andanzas de joven para, pues, darle más cuerda a Don Quijote. Ahí ya vemos cómo la realidad se tuerce un poco por interés o por diversión. Y casi inmediatamente, la gran aventura. Los molinos. Uf, los molinos de viento, el episodio icónico. Don Quijote ve gigantes, gigantes enormes y malvados. Y Sancho insiste, que son molinos, señor. Pero nada, el choque es brutal, claro. Termina él y Rocinante maltrechos. Es la imagen perfecta de ese idealismo contra la realidad más simple. Y poco después, otro encontronazo fuerte, el de los mercaderes de Toledo. Ah, sí. Les exige que reconozcan que Dulcinea es la más hermosa del mundo. Imagínate. Y ellos, claro, se burlan. Y él intenta atacar, pero el pobre Rocinante tropieza y Don Quijote, con todo y armadura, pues no se puede ni levantar. Termina apaleado. Otra vez, su visión idealizada chocando contra el mundo. Estas primeras salidas terminan mal y lo llevan de vuelta a casa. Y ahí es donde entran sus amigos, ¿no? El cura y el barbero. Exacto. Muy preocupados por él. Y deciden hacer algo, radical. Revisar su biblioteca. El famoso escrutinio. Van a buscar la causa de su locura. Claro, los libros de caballerías. Y queman muchísimos. Pero fíjate, no queman todo, salvan algunos. ¿Cierto? Salvan el Amadís de Gaula, que consideran el mejor, y el Palmerín de Inglaterra. O sea, hay un criterio literario ahí, incluso en medio de la censura. Es una reflexión sobre la literatura dentro de la propia novela. Muy interesante. Muy interesante, sí. Y es aquí también donde Cervantes, formaliza eso de Cide Hamete Benengeli. Ah, el autor árabe ficticio. Ese mismo. Cervantes finge que él solo encontró el manuscrito en Toledo y lo mandó traducir. Es un juego metaliterario, la obra hablando sobre sí misma, muy avanzado para su época. Le quita responsabilidad, ¿no? ¿O juega con eso? Juega con eso, exactamente. Le permite distanciarse, usar la ironía, cuestionar quién es el autor real. Bueno, se recupera y vuelve a las andadas. Convence a Sancho con la promesa de una ínsula. La famosa ínsula que Sancho tanto desea.
Y en esta segunda salida, Sancho ya empieza a mostrar más su carácter, ¿no? Su lado práctico. Totalmente. La comida, por ejemplo, una cebolla, un pedazo de queso y no sé cuántos mendrugos, muy terrenal. Y su visión de Dulcinea que no tiene nada de idealizada. Dice que la conoce bien, que tira también una barra como el más forzudo zagal. Exacto. Y sus miedos también, como cuando oyen el ruido de los batanes, esos martillos de agua, y Sancho, muerto de miedo, le ata las patas a Rocinante para que Quijote no avance en la oscuridad. ¡Qué ocurrencia! Y no podemos olvidar el bálsamo de Fierabrás. Uy, el bálsamo, que supuestamente cura todo. Según Quijote sí, lo prepara, lo toman, y el resultado es terrible. Vómitos, sudores, Un desastre. un desastre. Quijote cree que funciona porque él es caballero, pero Sancho lo pasa fatal. Otra vez, la fe contra la experiencia pura y dura. En esta parte también empiezan a aparecer esas historias intercaladas, ¿verdad? Relatos dentro del relato principal. Sí, como la de Marcela y Grisóstomo, se la cuentan unos cabreros. Una historia trágica, la del pastor Grisóstomo que muere de amor por Marcela. Pero lo más fuerte es cuando aparece Marcela en el entierro. Su discurso es impresionante. Defiende su libertad, ¿no? Totalmente. Dice, yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Rechaza la culpa por despertar pasiones que ella no busca ni fomenta. Es una defensa de la autonomía femenina increíble para el siglo XVII. Y Don Quijote, fiel a su código, la defiende. Claro, él siempre defiende a los que considera oprimidos o incomprendidos. ¡Qué personaje! Luego, la aventura los lleva a Sierra Morena. Ahí encuentran a Cardenio, otro loco, pero este por amor y traición. Su historia con Lucinda y la traición de su amigo Don Fernando. La va contando a trozos, entre ataques de melancolía o locura. Y su historia se va a cruzar con la de Dorotea, que también anda por ahí, disfrazada de hombre, y que también fue engañada por el mismo Don Fernando. El mismo. Cervantes teje las tramas de una forma... Magistral. Y ahí es donde reaparecen el cura y el barbero, que andaban buscando a Quijote, y junto con Dorotea arman un plan. El plan de la princesa Micomicona. Exacto. Dorotea se hace pasar por una princesa en apuros para engañar a Don Quijote y convencerlo de que la ayude, pero en realidad para llevarlo de vuelta a casa. Y Sancho entra al juego. Le miente a Quijote sobre una supuesta carta a Dulcinea. Sí, le dice que la entregó y que Dulcinea le manda saludos, una mentira total. Y además, Sancho se queda maravillado con Dorotea, con la princesa, y le insiste a Quijote que se case con ella para conseguir el reino. Claro, él sigue pensando en su ínsula. Es esa mezcla de ingenuidad y, pues, también de astucia. Todo esto los lleva de regreso a la venta de Juan Palomeque, ¿no? Ajá, la misma venta del principio, o una muy parecida. Y ahí pasan todavía más cosas. Leen otra historia intercalada. El curioso impertinente. Esa. Una novela corta sobre celos, desconfianza, con un final bastante trágico. Es como una pausa para reflexionar sobre la naturaleza humana. Y mientras leen eso, Don Quijote está dormido y tiene otra de sus batallas. Sí, la de los cueros de vino. Cree que son gigantes y los acuchilla, dejando todo perdido de vino tinto. La ilusión siempre desbordándose. Esa venta es como un centro de reunión, ¿no? Porque ahí se resuelven varias tramas. Totalmente. Cardenio y Lucinda se reencuentran, se reconcilian. Llega don Fernando, se arrepiente, se reúne con Dorotea. Aparece el cautivo con Zoraida. Es un verdadero cruce de caminos. Y siguen las confusiones cómicas, como la de la bacía del barbero. Es yelmo de Mambrino, que Quijote insiste que es un yelmo legendario y no una simple bacía. Es genial, y al final, para poder controlarlo, lo vuelven a engañar. Sí, el cura y el barbero le hacen creer que está encantado y lo meten en una jaula para llevarlo de vuelta a su aldea. Y en ese viaje de regreso se encuentran con un canónigo de Toledo. Y tienen unas discusiones muy interesantes sobre literatura. Critican los libros de caballerías, pero también el teatro de la época, como el de Lope de Vega. Cervantes aprovecha para meter su propia crítica literaria. La primera parte termina así, con Quijote enjaulado volviendo a casa, y Cervantes dejando la puerta abierta a una continuación. Exacto. Y 10 años después, en 1615, publica la segunda parte. Y aquí, el juego metaliterario se va a otro nivel. ¿Por qué? ¿Qué cambia? Lo primero que pasa es que Don Quijote y Sancho se enteran de algo increíble.
Sus aventuras ya están publicadas en un libro. Se enteran de que existe la primera parte. Exactamente. El bachiller Sansón Carrasco se los cuenta. Les dice que son famosos. Órale, eso lo cambia todo, ¿no? Lo cambia todo. Ahora son conscientes de ser personajes literarios. Y eso afecta cómo actúan y cómo los ven los demás. Ya no son solo un loco y su escudero. Son el Don Quijote y el Sancho Panza del libro. La relación entre ficción y realidad se vuelve aún más compleja. Muchísimo más. Y bueno, animados por Carrasco, que en realidad tiene un plan oculto para curarlo, deciden hacer una tercera salida. Primer objetivo, ir al Toboso. Quijote necesita la bendición de Dulcinea. Pero claro, en el Toboso no hay ningún palacio ni princesa, y Sancho, para salir del apuro, se inventa el famoso encantamiento de Dulcinea. Le hace creer que unas campesinas que pasan son Dulcinea y sus damas. Transformadas por un encantador malvado, según Sancho. Y el dolor de Quijote, al ver a su Dulcinea supuestamente convertida en una labradora tosca. Se vuelve su nueva misión. Exacto, desencantar a Dulcinea. Esa búsqueda le da un tono más profundo, más melancólico a esta segunda parte. Y poco después se encuentran de nuevo con Sansón Carrasco, pero disfrazado. Como el caballero de los espejos. Lo desafía a un combate pensando que lo va a vencer fácil y obligarlo a volver a casa. Pero Don Quijote le gana. Le gana, contra todo pronóstico. Y cuando descubre que es Carrasco, ¿qué dice Quijote? Que son los encantadores, ¿no? Que cambian las apariencias para quitarle la gloria. Exacto. Su sistema de creencias es a prueba de todo. Reinterpreta la realidad para que encaje en su mundo. Siguen teniendo encuentros muy interesantes, como con el caballero del verde gabán. Don Diego de Miranda, un hidalgo cuerdo, sensato. Tienen conversaciones sobre poesía, sobre la crianza de los hijos. Es un contrapunto interesante a la locura de Quijote. Y luego, la aventura de los leones. Exige que abran las jaulas de unos leones que llevan al rey. Los leones muy tranquilos, ni se mueven. Y él se proclama. Caballero de los leones. Cambia su título del caballero de la triste figura. Es un acto de valor temerario, sí, pero también interpreta la no acción de los leones como una victoria. También está lo del retablo de Maese Pedro, ¿no? Sí, que resulta ser Ginés de Pasamonte, el galeote que liberó en la primera parte, ahora disfrazado de titiritero. Y Don Quijote viendo la función de títeres. Para los muñecos. Otra vez la literatura invadiendo su realidad. Siempre. Y entonces llegan al territorio de los duques. Ah, los duques. Ellos sí han leído la primera parte. Han leído el libro y deciden divertirse a costa de Quijote y Sancho. Montan todo un teatro para burlarse de ellos, tratándolos como personajes, pero con bastante crueldad, la verdad. Hacen muchas burlas, ¿no? La del caballo clavileño, por ejemplo. Sí, el caballo de madera. Les vendan los ojos, les echan aire con fuelles y les hacen creer que están volando por los cielos para ayudar a una dueña barbuda. Y Sancho, al volver, cuenta que vio las estrellas de cerca. Claro. Se sube al carro de la fantasía, quizá para no quedarse atrás, o porque le gustó la experiencia. Añade su propia cosecha a la burla. Y por fin le cumplen la promesa a Sancho. Le dan su ínsula, Barataria. Y sorprende, ¿no? Como gobernador. Sorprende muchísimo. En sus juicios muestra una sabiduría popular muy aguda. Resuelve casos difíciles con sentido común. Se nota que ha aprendido mucho con su amo. Pero no le dura mucho el gusto. No. Sufre con la dieta estricta que le impone el doctor Pedro Recio, con las responsabilidades, las burlas constantes, y después de una falsa invasión, renuncia. Dice que no nació para eso. Exacto. Concluye, muy sabiamente, que prefiere su libertad, su asadón y su comida sencilla. Es una reflexión muy interesante sobre el poder y la felicidad. Mientras Sancho gobierna, Quijote sigue en el castillo de los duques, ¿no? Sí, y también le hacen pasar las suyas, como un ataque nocturno de gatos que le arañan todo. Las burlas no paran. Luego continúan su viaje, hacia Barcelona. Pero con un cierto código de honor, una figura ambigua. ¿Y en Barcelona qué pasa? Los recibe don Antolio Moreno, otro que ha leído el libro y sigue con las burlas, la de la cabeza encantada que supuestamente responde preguntas. Visitan una imprenta también, ¿no? Sí, y Quijote da su opinión sobre las traducciones. También visitan las galeras, los barcos de guerra, y ahí se reencuentran con Ricote. Ricote, el vecino morisco de Sancho. Exacto, que fue expulsado de España. Esto le permite a Cervantes tocar temas sociales muy importantes de su tiempo, como la expulsión de los moriscos, el desarraigo, la injusticia.
Y es en Barcelona, en la playa, donde llega el momento cumbre, ¿no? La batalla final. La batalla contra el Caballero de la Blanca Luna. Y esta vez, Don Quijote es derrotado. Fácilmente, además. ¿Y quién es el caballero? Es Sansón Carrasco. Otra vez, su segundo intento. Y esta vez sí le funciona el plan. ¿Cuál es la condición? Que el vencido, Don Quijote, debe retirarse a su aldea y permanecer allí por un año, sin ejercer de caballero andante. Ese es el golpe definitivo. Es el fin de sus aventuras caballerescas. Marca el principio del regreso a la cordura, pero también de la melancolía. El viaje de vuelta a casa es diferente, entonces. Mucho más sombrío, sí. Encuentran a un personaje de la versión falsa del Quijote, la de Avellaneda, don Álvaro Tarfe. Ah, ¿y qué pasa? Pues Tarfe certifica ante un alcalde que ellos son los verdaderos Don Quijote y Sancho. Es un guiño de Cervantes defendiendo su obra contra la imitación. Y Sancho tiene que cumplir lo del desencanto de Dulcinea, ¿no? Los azotes. Sí, pero finge. Se azota él mismo, pero en realidad le da a los árboles. Sigue siendo pragmático hasta el final, buscando la salida fácil. Ya de vuelta en la aldea, Quijote no puede salir por la promesa. ¿Qué se le ocurre? Pues una última fantasía. Ya que no puede ser caballero, decide que durante ese año de retiro se hará pastor. Pastor. Sí, él, Sancho, el cura, el bachiller, les inventa nombres pastoriles. Quijuistís, Pancino, Curiambriembro, Carrascón. Es como un último intento de vivir una vida idealizada, sacada ahora de la literatura pastoril. Antes del final. Qué manera de aferrarse a la ilusión. Si repasamos rápido los personajes clave, Don Quijote, idealista, sí loco, muy culto en lo suyo, en caballerías, valiente a su manera y al final muy triste. Muy melancólico. Y Sancho Panza, pues, el ancla a la realidad. Leal como ninguno, práctico, comilón, refranero. Pero ojo, que evoluciona muchísimo. No es el mismo Sancho al principio que al final. Aprende, crece, desarrolla una sabiduría propia. Es una evolución padrísima la de Sancho. Y Dulcinea, que es como el motor ausente, ¿no? El ideal que mueve todo. Un ideal casi abstracto. Y luego un montón de personajes secundarios que son riquísimos. El cura, el barbero, Cardenio, Lucinda, Dorotea, los duques, que son bastante crueles. Sansón Carrasco, que es como un antagonista, pero con buenas intenciones, quizá. Es ambiguo, sí. Marcela, la pastora libre. Y Astracide Jamete, el supuesto autor. Un universo de personajes. Y los temas que quedan resonando. Clarísimo el juego entre realidad e ilusión, ¿no? Locura y cordura. Es el eje central, sin duda. Pero también está la naturaleza del heroísmo. ¿Qué significa ser héroe? El poder de la literatura, para bien y para mal. Las caras del amor, que vemos muchísimas. La lealtad increíble de Sancho. La crítica social a la España de la época, que está ahí. Y la búsqueda de la libertad, que aparece en muchos personajes, no solo en Quijote. Es impresionante la cantidad de capas que tiene esta obra. Cervantes metió todo ahí. Es un universo, lleno de humor, sí, pero también de tragedia, de aventura, de filosofía. Totalmente. Nos muestra lo complejos que somos los seres humanos a través de esta pareja que ya es eterna, ¿no? Esa dinámica entre el idealismo de Quijote, que quiere cambiar el mundo. Y el pragmatismo de Sancho, que se adapta a él como puede. Exacto. Es quizá un reflejo de esa dualidad que todos tenemos dentro, ¿no te parece? Sí, sí. Y queda flotando esa pregunta. ¿Cuánta de la locura de Don Quijote es, en el fondo, una negativa a aceptar una realidad, pues, mediocre o gris? O una forma extrema de luchar por un ideal, ¿no? Contra todo y contra todos.